el, no sé, recuerdo cuando éramos niños en la primaria, jugábamos, unos juegos, era el teléfono descompuesto. Hoy diríamos el celular descompuesto. El teléfono descompuesto. Se ponía en la fila de niños o muchachos y el primero decía algo y se lo decía al segundo al oído y el otro se lo decía al tercero al oído y así se iba pasando. Entonces, al final comparaban lo primero que dijo con lo último que se dijo y siempre era algo totalmente diferente. La forma de hablar, la velocidad, en fin, era un juego y cómo se iba de boca en boca, como algo se podía ir cambiando, modificando totalmente de la intención original. Algo así sucedió. Mateo 5, capítulo 43, lo que se conoce para muchos como el Sermón del Monte, el mensaje desde la montaña, el momento en el que el Señor Jesús da una serie de mensajes. Hay quien ha dicho que no fue una sola ocasión, sino que es la recopilación de diferentes enseñanzas éticas que el Señor Jesús dio y que se concentraron ahí en esos capítulos. Y un común denominador, una frase que se repite mucho es como empieza: oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. Es algo que se repite en diferentes momentos durante esos capítulos. Y así inicia este verso 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Para cuando el Señor Jesús llega, esa ya es la forma de conducirse. Esto es, ¿qué se les enseñaba? ¿Qué enseñaban la religión organizada del momento? ¿Qué es lo que enseñaba? Bueno, esa era la enseñanza, la normativa, lo que era perfectamente válido, lo que hubiera sido llamado ser un buen cristiano. Es: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Es el estándar, vamos a decirlo así. Pero el Señor Jesús les dice: bueno, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo: ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haz bien a los que aborrecen y ora por los que os ultrajan y persiguen. Bueno, esto es algo muy complejo, muy completo, muy profundo. Yo me quiero quedar con esa primera frase por lo pronto el día de hoy, pero yo les digo: ama a tu enemigo. Y repito, es muy profundo, pero el Señor Jesús está haciendo referencia a Levítico 19. Y esa es la expresión original. Levítico 19 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esa es la versión original. Lo primero que se dijo, lo primero que se enseñó es: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. ¿Sí? No aborrezcas a tu hermano en tu corazón. El asunto es que esa palabra dentro de nuestra cultura a lo mejor tiene que ver con odiar. Aborrecer algo, según nos enseñó Paquita, la del barrio, era como, es el que aborrezco, es como que odiar, guardar coraje, sentir. No, realmente la etimología o el origen de la palabra aborrecer no es tener rencor, no es odiar, es rechazar algo, simplemente rechazarlo. Es algo que de pronto no te odio, no te guardo rencor, no siento nada horrible cuando te veo, simplemente no ocupas un espacio en mi mente, no ocupas un espacio en mi corazón, es algo que rechazo. Camaroncito, no los odio, los acostumbro, es rechazar algo. Bueno, entonces de ahí la intención del espíritu de la ley de Levítico: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, que no sea un tema interno, que el rechazarlo no sea un tema interno. Y espérame, para empezar está hablando del hermano, del inmediato, de la persona con la que convives. El hermano es un término muy amplio, no solamente son los hijos de la misma madre o padre, tiene que ver con el pueblo. Entonces, no aborrecerás, no lo rechaces. Y no lo rechaces desde tu corazón, que no sea un tema que surja ahí internamente. No aborrecerás a tu hermano, razonarás con tu prójimo, porque tiene que haber un motivo por el cual se da ese rechazo, tiene que haber una razón, hay un motivo por el cual se dio ese distanciamiento. En lo que tiene que ver con nosotros, bueno, a veces sean los distanciamientos familiares, sean los papá, mamá, hijos, hermanos, y para cuando acuerdas ya no forma parte de tu círculo. Bueno, esa es la recomendación, esa es la ley de Dios, ese es el mandamiento. No aborrezcas, no le saques la vuelta, no rechaces a tu hermano, a tu hijo, a tu primo, al compañero al que estás.
a través del razonamiento. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Verso 18, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y ahí viene esa frase, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que bueno, luego se convirtió en ese efecto teléfono descompuesto y pasamos de no aborrezcas a tu hermano y ama a tu prójimo a lo que viene y clarifica el Señor Jesús. ¿Qué es lo que les dice? Pues oíste que fue dicho, ama a tu prójimo. Sí se quedaron con esa, pero aborrecerás a tu enemigo. Y bueno, ya de ahí viene una serie de cosas que digo, en algún momento se convirtieron en una, como que tenemos permitido odiar, y no es la intención. Ahora, también en esa palabra amar, que se sale un poquito de nuestra cultura, al menos en la manera en la que se escribe, porque para nosotros amar es un término muy amplio, al menos como latinos, como mexicanos, la palabra amar es muy, muy amplia. O sea, la usamos, pues no digo irresponsablemente, pero lo usamos en términos muy amplios. Lo mismo amo los guaraches, lo mismo amo esa playera viejita que tanto me gusta, cómo se siente, que amo a mi esposa, que amo a mis hijos, que amo al perro que llego. O sea, es un término muy amplio. Y claro, en nuestro sentir entendemos que son amores diferentes. Es un amor diferente a mi hermano, un amor diferente a mi esposa, un amor diferente a mis hijos y un amor diferente por mis perros. Son amores diferentes. Bueno, en el contexto en el que esto se escribe, la palabra amar es ágape, porque en el griego hay muchas palabras para referirse al amor, ágape, eros, filio. Bueno, yo quiero referirme básicamente a esta palabra y verlo un poquito más en el contexto, tal vez parafrasearlo un poco para entender qué es lo que nos dijo el Señor Jesús, porque de pronto es difícil amar al enemigo, porque si ese mandamiento es ama a tu enemigo, híjole, pues ya me la complicaste. Porque se vuelve complicado sentir amor por el que lastima, por el que hace daño, por el que te ha molado, ¿no? El que ha sacado ventaja, el aprovechado, y que entonces suene a una carga, y no es así, al menos no inicialmente. Y bueno, yo partiría del concepto de enemigo. En el contexto en el que se escribe esta palabra, en el contexto en el que el Señor Jesús nos pide, ama a tu enemigo, se escribe en un contexto donde el enemigo no es el ultrajador, el perseguidor. Ya he mencionado esto algunas veces. El enemigo es el inimicus, el no amigo, el que no es tu amigo. Y ahí es un tema muy amplio, porque no todos son mis amigos. El señor que pasó por ahorita por enfrente, el que nos vino a servir, ¿cómo se llama el mesero? No tengo idea, nunca he hablado con él. Hoy cuenta, ¿es casado, soltero, trabaja? ¿Cuál es su situación? No lo sé, o sea, es que no es mi amigo. Entonces, lo opuesto al blanco es negro, y entonces lo opuesto, por definición, a la amistad sería el que pues no es mi amigo. Entonces, el enemigo es el no amigo. Y sin complicarlo mucho, y de acuerdo, te repito, a la palabra que se escribió en el latín es inimicus, esto es el no amigo. El enemigo no necesariamente es un rival o un agresor, es simplemente alguien que no es tu amigo, es alguien con quien no has pasado tiempo, alguien con quien no has empatizado, alguien con quien no te has tomado el tiempo. Seguramente si nos sentamos vamos a descubrir que tenemos cosas en común, que hay una lucha por sacar los hijos adelante, que hay una preocupación para que no les falte nada a los hijos, y vamos a encontrar áreas comunes en las que nos vamos a identificar, pero si te lo permites. Entonces, la intención no es que sientas por el que hace daño, ese es otro tema, sino que seas amigo. Y bueno, vuelvo a esa palabra. La palabra amigo es muy profundo. Pero vuelvo a lo mismo. La palabra amor, que se utiliza en el español, en el griego es ágape. Y ágape es otra cosa. El ágape es el agapao, es el sentimiento y respeto que se muestra sin esperar recibir nada a cambio. Hay diferentes dimensiones del amor. Hay un amor que se necesita ser correspondido. Hay un amor que para que funcione ocupa ser correspondido, porque si no es correspondido no va a madurar, no va a crecer. Aunque suene extraño que yo te diga, yo amo a Juani incondicionalmente, pues no, o sea, aunque suene raro, no, o sea, que, la amas incondicionalmente, sí, no hay condiciones, no, o sea, puede hacer lo que quiera, pues espérame, o sea, no pasa nada si no llega a la casa. O sea, que yo te diga, Juani me ama incondicionalmente.
Yo creo que no, yo creo que tengo que llegar a la casa, yo creo que no puedo pasar una semana sin llegar a la casa o yo tengo que corresponder con el cuidado, con la manutención, con la fidelidad. O sea, simplemente el tema de la fidelidad, ese tema es importante. Entonces, pero esa es ya la madurez del amor, ese es otro nivel, otra dimensión. Pero aquí el concepto de ágape es amistoso, amigable. Es un sentimiento que se expresa sin esperar recibir nada a cambio. Es el buenas tardes, buen día, hoy buen día, y no me respondió, no me respondió, yo esperaba que me respondiera y me voy a sentir mal. No, es en el término más sencillo, más elemental, es totalmente desinteresado, es el que no espera recibir nada a cambio. Y ese es el punto, sea amistoso. En ningún momento el Señor Jesús puso una carga difícil de llevar. Y en algún momento, así como hubo un teléfono descompuesto, así como en el original es no aborrezcas a tu hermano, y pasaron los años y se convirtió en aborrecerás a tu enemigo, y si no, pero ese no fue así. Entonces el Señor Jesús parte del oíste que fue dicho, pero yo te digo, de la misma manera, cuando el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo, cuando el Señor Jesús dijo, ama a tu enemigo, pues sea amistoso, sea amable, sea educado, sea ético con el que es nuestro amigo, para que a través de esas acciones surja la amistad. Ahorita me puedes decir, oye, ¿quién es tu mejor amigo? Él, pero en algún momento no fue tu mejor amigo. Pues no, en algún momento no lo conocía. ¿Qué lo llevó a ser ese mejor amigo? Pues fíjate que un día se paró, se orilló y me dijo, hoy una ocasión me habló y es que pasé por una dificultad y le marqué y me contestó y me dijo, y a partir de ahí se abrió una puerta. Esa gran amistad que tienes el día de hoy, en algún momento no lo era y se convirtió en esa gran amistad a partir de tal vez una pequeña acción. Vaya, ese concepto de ágape. Que el ágape no es el amor pasional, el ágape no es el amor desinteresado. El ágape es eso, es una expresión de amigable, amistoso. Sea amigable, sea amistoso. Y en esa dinámica de fe amigable, sea amistoso, pues seguramente surgirá más. Y que claro, no es cobrar venganza. Y eso ya es ya demanda madurez. Hay una historia, 1 Samuel, capítulo 24, es el rey David, lo que nosotros como somos el rey David, y el gran autor de la mayoría de los salmos, es ese David que tenemos etiquetado como rey malo, porque Saúl era malo y David era bueno, y no, hombre, no se trata de buenos o malos, se trata de personas, de personas que se acercaron a Dios o personas que se distanciaron de Dios, personas que fueron temerosas de Dios y personas que no fueron temerosas de Dios, y a través de esa cercanía pues hubo un comportamiento. El que como lobos anda, ya se enseña, y el que camina de la mano de Dios se enseña a ser como Dios, y el que se distancia de Dios, pues no es como Dios. Hay un momento en el cual hay una persecución completa de parte de Saúl para acabar con la vida de David. O sea, una persecución fuerte. Entonces, por cierto, era su suegro. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y otras traducciones dicen que le dieron ganas de ir al baño. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl,
¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, como yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a causa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Bueno, la historia continúa. Es un escenario ahí donde pues, es David, está huyendo, Saúl es el rey, Saúl tiene la posibilidad de seguirlo, 3,000 personas detrás de David y algunos de sus hombres definitivamente están en desventaja, huyen. Si no estuvieran en desventaja tal vez se hubieran enfrentado, sin embargo huyen, tienen temor de Saúl, tienen miedo de Saúl y se esconden en una cueva. Y vaya coincidencia, vaya casualidad, pudiéramos decir, vaya intervención de Dios. Tal vez en algún momento Saúl entra solo a esa cueva, entra en una condición vulnerable, y mientras está haciendo lo que sea ahí, David tiene la ventaja. Tenía motivos para acabar con él, sí. Hubiera sido legal acabar con él, pues tal vez de acuerdo a la ley de los hombres hubiera sido legal, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo correcto. Era legal acabar con él, bueno, pues tú vienes contra mí, tú me estás persiguiendo y estamos en guerra y hay un enfrentamiento, pues a lo mejor hubiera sido legal, pero no correcto. Sin embargo, David entiende pues que es el ungido de Dios. Tal vez David entiende que no le corresponde, tal vez David entiende que no es él el que va a cobrar venganza, tal vez él entiende que son los mismos que se distanciaron, pero son los mismos, que los enemigos son los filisteos, no ellos. Nunca el pueblo de Dios contra el pueblo de Dios, nunca entre hermano contra hermano. Sin embargo, pues se dio hermano contra hermano, y David pues lo tiene en sus manos. Tenía toda la posibilidad, motivos no le faltaban, capacidad no le faltaba, y sin embargo vive lo que en algún momento aprendió, vive lo que dice Levítico: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino amarás a tu prójimo. Y es fácil decirlo, y el asunto es vivirlo. Y llegado un momento, David deja ejemplo de cómo lo vivió. Y yo sé, es un tema complicado. Tal vez nos fuimos de un extremo a otro, tal vez pasamos de no aborrecer a tu hermano y amar a tu prójimo, y pasamos a ama a tu enemigo, y estamos tan cansados y tan desgastados de intentar amar al enemigo que no nos queda ánimo o disposición de amar al prójimo, de amar a quien debes de amar, y esto se convirtió en una complicación. Sin ánimo de complicarlo más, solamente devolverlo al espíritu de la palabra, al menos en la etimología, es amistoso, amigable. Y si hay situaciones que se salen de lo correcto y de lo permisible, pues lo que hizo David, dejárselo a Dios. Sin duda, de pronto los abusos pueden ocurrir, sin duda la desaveniencia, los desacuerdos, las desventajas, y a veces la desventaja ocurrió del interno, a veces el abuso ocurrió del inmediato, a veces ocurrió, tenía motivos, no tenía motivos, te vas a volver complicaciones. ¿Oíste qué fue dicho? Dijo el Señor Jesús: aborrece. ¿Oíste qué fue dicho? Ama al que te ha hecho daño. La gente dice muchas cosas. A veces la gente lee y no entiende, o a veces ni siquiera leen y repiten lo que otros dijeron. La palabra de Dios en su forma más sencilla es: sea amistoso, y que desde mostrarte amigo surge el acuerdo. Sin duda puede haber desacuerdos, sin duda hay desacuerdos, sin duda los hay, pero sí amistoso. Voy a ponerlo, no lo voy a poner como amigo, porque tal vez la amistad es un grado más y más demandante, pero soy amistoso, friendly dirían los norteamericanos, es amistoso.
Inicia con acciones que no esperan recibir nada a cambio. Inicia con el buenas tardes, con el buenos días, inicia con el mensaje, pues espero que estés bien, espero que te vaya bien, espero que las cosas te resulten, de verdad espero que de alguna manera Dios se manifieste, que de alguna manera Dios nos dirija, que Dios nos guíe. Y desde esa dinámica es sembrar y esperar cosechar. David fue un extremo, sin duda David era alguien que lo perseguía, y que la historia pudo haber acabado diferente. O sea, tú tienes una ocasión que se enfrentó a un gigante, a Goliat, y lo derribó. Perfectamente la historia hubiera sido, mira cómo Dios, y fue lo que le dijeron los que están ahí, mira cómo Dios lo ha puesto en tus manos. Y sí, pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que la persona que te viene persiguiendo contra 1000 hombres, la persona que se está correteando, el que procura tu mal, entró ahí justo donde estás. Pues oye, esto es de Dios, y fue lo que le dijeron. Esto es de Dios. Y si no lo era. Pudiéramos estar en situaciones así, donde las personas que han lastimado, que han hecho daño, las personas que han sacado ventaja, estén haciendo que ahora dependa de ti. Bueno, pues ahora depende de mí, pero le cedo ese derecho a Dios. Que sea Dios el que juzgue, que sea Dios el que ponga en su lugar. Pero no perdamos la capacidad de expresar amor. Que no perdamos la capacidad, la voluntad y la disposición de expresar este amor. ¿Dónde se ensaya? En casa. ¿Dónde se practica? En casa. ¿Dónde se ensaya? En los inmediatos. Ahí se practica en los inmediatos. Lo que no practicas, pues no te va a salir. Lo que no has practicado en lo poquito, lo que no, si nunca has corrido, 100 metros, 500 metros, pues no vas a correr, no vas a dar más. Si de pronto perdemos la capacidad de amar a los que están ahí, los hijos que nos sacan de las casillas, los nietos, los yernos que de pronto nos sacan pues, es que, pues sí, pero pues entonces imagínate, ¿no? Dice una expresión, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo habremos de contender con los de caballo? Si de pronto me frustro con las situaciones en casa y dentro de casa no puedo expresar amor, dentro de casa no puedo expresar amistad, pues entonces, ¿qué hacia adelante? Sí, hay un mandamiento, sí está ahí, pero si no practico en casa, se va a volver complicado. No por nada, en algún momento le preguntaron al Señor Jesús cuál era el mandamiento más importante, y dijo, amar a Dios y amar a los inmediatos. Y sí, hay que clarificar cuáles inmediatos. Amar a Dios y amar a los inmediatos. Y entonces, bueno, nada más entendiendo un poquito, parafraseando un poquito, no es a los que hacen daño, no es a los que ultrajan y persiguen, por eso hay que orar, ahí dice el versículo, pero ejercitarnos en el ejercicio de la amistad, ser amigables. Te repito, es el ágape, el ágape es el respeto, es estimar, es valorar, son acciones, acciones que no esperan recibir nada a cambio. Acciones desinteresadas, expresiones desinteresadas que no esperan recibir nada a cambio, que si no reciben a cambio no pasa nada. Oye, que hubo un distanciamiento así. Oye, ¿sabes que estamos separados? Órale, está bueno, está bien. Haz lo que puedas hacer sin esperar recibir nada a cambio. Hasta ahí. ¿Qué puedes hacer sin esperar nada a cambio? No, hombre, pues le puedo mandar unas flores, órale. Y si no no pasa nada. Pues le puedo mandar un mensajito, órale. Y no pasa nada. Todas ese tipo de acciones que no están determinadas por esperar recibir nada a cambio, es semilla que se siembra y que habrá de dar fruto. A través del Espíritu Santo, a través de la intervención de Dios. Entonces, bueno, hubo un momento en el que se malinterpretó y se dijo que se valía aborrecer, que se valía odiar, y pudiéramos tener argumentos. Claro que tengo argumentos para justificar mis sentimientos, como David tenía argumentos para acabar con la vida de Saúl. Sin embargo, decido no hacerlo. Ahí está, de reflexiones, construcción del pensamiento, y que a través de la comunión con Dios podamos llegar a ese momento de poder amar aún a quien pareciera que no es amable.